Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Le quiero invitar a que pueda abrir su Biblia en las Sagradas Escrituras, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, en el verso 3. Así, si entonces tiene su Biblia, lo invito al que pueda abrir su Biblia. Carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 3, para que podamos dar lectura juntos a las Sagradas Escrituras, y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Le invito para que oremos juntos al Señor. Querido Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia como iglesia en esta hora, Señor, para decirte que oímos, Señor, tu palabra, oímos tu voz y queremos recibir de ti, Señor, el ser ministrados por medio del Espíritu Santo, por la gracia que le es dada, Señor, a tu iglesia, por la cual ella se va edificando y está siendo sustentada y nutrida y fortalecida para ir creciendo en todo hasta alcanzar tu misma imagen. Oh Señor, te pedimos en esta hora que nos concedas tener una buena comunicación, que nos concedas, Señor, poder tener discernimiento, que nos concedas tener, Señor, entendimiento, Señor, y, Señor, nos des libertad para poder compartir todo aquello que procede de tu corazón, Señor, para nuestras vidas, Señor. Creyendo en que lo harás, te damos gracias por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, quiero hablarles en esta hora en cuanto al poder que tiene la palabra del Señor Jesucristo, el cual, siendo la viva imagen de Dios, el cual por la purificación, por la redención, efectuó la purificación de nuestros pecados y se sentó a la diestra de Dios el Padre en las alturas, pero que hoy sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Hoy sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Y cuán importante es que nosotros podamos entender y que podamos no solamente entender, sino que podamos apropiarnos de esto. ¿Por qué? Porque llegado el momento
en el cual necesitamos que nos sea infundido ánimo, en el momento en que necesitamos ser sostenidos. Es la palabra de Dios la que va a actuar en nuestras vidas. Muchas veces me ha tocado compartir de la palabra del Señor en momentos de dificultades, y ha sido en el mismo momento en el cual he estado compartiendo la palabra que ella no solamente actúa en aquellos que oían, en aquellos que son oyentes, sino también actuó en mi vida, obrando en mí, infundiéndome el aliento y infundiéndome la fortaleza, entendiendo que no solamente me encontraba hablando para los demás, sino que también me encontraba recibiendo del Señor por medio de su Espíritu Santo a través de la administración de su palabra. En estos tiempos es muy importante que entendamos el valor que tiene el oír la palabra de Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Tesalónica, en su primer carta, en el capítulo 2, en el verso 13 de la primera carta a los tesalonicenses, él decía: debo de dar gracias a Dios, porque cuando oíste de nosotros la predicación, la recibiste como lo que es, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Y él decía: debo de dar gracias, ¿por qué? Porque entendía que la manera en cual los tesalonicenses estaban recibiendo la palabra, hacía que la palabra fuera provechosa en ellos, hacía que la palabra diera fruto en ellos, porque no es que la palabra de Dios no tenga poder, sino que muchas veces se hace infructuosa por no ser recibida por medio de la fe. No que la palabra de Dios no tenga poder, la palabra de Dios tiene poder, y recién leíamos que todas las cosas son sustentadas por la palabra de Dios, pero se hace muchas veces infructuosa en el hombre, se hace muchas veces infructuosa en la mujer por no recibirla por medio de la fe. Y de ello explicó el Señor Jesús cuando habló de la parábola del sembrador, diciendo que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó al costado del camino y vinieron las aves del cielo, parte cayó entre pedregales y por tener poca raíz vino el sol de la prueba y la terminó secando, y parte cayó entre espinos y terminó ahogándola, pero parte cayó en el buen terreno y dio frutos del 30, del 60 y del 100 por uno. Fíjese, ¿por qué? Porque la palabra de Dios, como es viva y es eficaz, va creciendo, se va desarrollando en nosotros. Cuando la recibimos como lo que es, produce en nosotros ese gozo, produce ese contentamiento, nos infunde la fortaleza. Y cuando la ponemos por obra, vemos el resultado de la confianza, vemos el resultado de la fe, vemos lo que por medio de la confianza y la fe podemos llegar a alcanzar, y eso también va llevándonos a que va creando en nosotros la templanza y va llevándonos en un desarrollo para tener madurez espiritual, habiendo comprobado que lo que Dios dice en su palabra se cumple. No porque lo dudemos, sino que cuando ponemos por obra la palabra de Dios, comprobamos que la palabra se cumple. Entonces, qué importante es en estos tiempos la palabra de Dios y la manera en cual nosotros la tomamos, la manera en la cual nosotros la recibimos. En los tiempos del ministerio público del Señor Jesucristo, hubieron hombres que creyeron de tal modo en la palabra del Señor que le dijeron al Señor Jesús: basta con que digas la palabra y mi siervo sanará. Tal es así que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, llegó al Señor Jesucristo un hombre, un centurión, un hombre que tenía a su cargo un gran número de soldados, pero que tenía un criado en su casa, un siervo, que estaba enfermo, convaleciente, pronto para morir, y dijo: basta con que digas la palabra y mi criado será sanado. Y ciertamente Jesús alabó la fe de este hombre, que creyó a que con el solo hecho de decir la palabra, su siervo sanaría. Y en el momento en que el Señor dijo la palabra, su siervo recibió
la sanidad. También el apóstol Pedro, cuando en las madrugadas le vio al Señor venir sobre las aguas, caminando, espantado pensando de que era un fantasma, espantando pensando de que era un espíritu, le dijo, no temáis, soy yo, le dijo el Señor. Y Pedro dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor Jesús le dijo, ven. Y cuando él dijo la palabra ven, Pedro venció todas las leyes naturales, porque por las leyes naturales el hombre no puede caminar sobre las aguas por causa de la masa, por causa del peso, termina hundiéndose. Sin embargo, fíjese cómo la palabra de Dios aún va por encima de las leyes naturales que le permitió a Pedro caminar sobre las aguas estando por encima de la ley natural del peso, de la masa corporal, de la gravedad y no hundiéndose en esas aguas. Entonces, cuán importante que es en estos tiempos el que podamos oír y que podamos recibir la palabra como lo que es, como palabra de Dios, porque ella actúa en nosotros, sustentándonos, fortaleciéndonos y también concediéndonos la gracia para poder vencer así todo obstáculo de dificultad. Hermanos queridos, la Escritura también nos dice que por la fe entendemos que el universo fue constituido de la palabra de Dios. De manera que lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de manera que lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía. Tal vez hoy no esté viendo a su ser querido transformado por el Evangelio. Tal vez hoy no esté viendo esa sanidad, tal vez no esté viendo esa puerta laboral abierta, esa mejora económica. Tal vez sí hay muchas cosas que tal vez no las está visualizando, pero que si vamos a las Escrituras vamos a encontrar un sinnúmero de promesas de parte de Dios para cada área, para cada necesidad que podamos estar teniendo. Para cada área en la cual tengamos una necesidad vamos a encontrar un sinnúmero de promesas. Y yo quiero desafiarlo a buscar las promesas del Señor, y quiero desafiarlo no solamente a buscar las promesas del Señor, sino también a enumerarlas y también a resaltarlas y también a memorizarlas. Que usted pueda buscar la promesa de Dios. Si está, por ejemplo, atravesando un quebranto de salud, que pueda buscar en las Escrituras, en los momentos en el que el Señor intervino en forma milagrosa, trayendo una sanidad a ese hombre o esa mujer, siendo que Dios no hace excepción de persona, y que lo mismo que sucedió en ese hombre, siendo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, también puede estar sucediendo en su vida. Que pueda ver dónde Dios ha dejado promesas para aquellos que están padeciendo de alguna enfermedad. Si está teniendo alguna situación económica, algún premio económico, que pueda buscar en las Escrituras dónde hay promesa de Dios de provisión, de sustento, de abrigo, de calzado, de comida, de bebida, que pueda buscar en las Escrituras y pueda enumerarla, pueda resaltarlo, tal vez lo pueda apuntar en algún otro cuaderno de lectura o algún libro de apuntes, y que pueda memorizarlas. Si tal vez está esperando la reconstrucción de su hogar, de su familia, la reconciliación de sus seres queridos, que pueda buscar en las Escrituras cómo Dios quiere y puede intervenir en forma milagrosa, trayendo paz a su hogar, reconstruyendo ese matrimonio, reconstruyendo ese hogar.
sobre todo en estos tiempos en donde vemos distanciamiento, y no solamente del distanciamiento que se recomienda tener, sino también que vemos un distanciamiento muchas veces de padres con hijos, de hijos con padres. Bueno, en la Biblia encontramos promesas que el Señor haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, de cómo Dios quiere intervenir, cómo Dios quiere sanar las relaciones familiares. Que usted pueda buscar esas promesas en las Escrituras, las pueda enumerar, las pueda resaltar. Y entre más se encuentre, mejor todavía. ¿Saben por qué? Porque eso le va a traer mayor confianza. Y mire, mientras se encuentre haciendo este ejercicio espiritual, porque no es un ejercicio intelectual, es un ejercicio espiritual, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir y separar las intenciones del alma y del espíritu. Usted va a ir viendo cómo va a ir renovándose su entendimiento, va a ir cambiando su manera de pensar, y su corazón, que tal vez está cargado, su corazón que está agobiado por el peso económico, por el conflicto en la familia, por el problema de salud, va a ir viendo cómo es sacado a lugares espaciosos y va a encontrar del Señor el refrigerio, y va a encontrar del Señor el bálsamo espiritual sobre su corazón que le va a traer alivio, que le va a quitar la pesada carga que hasta hoy viene llevando y que le va a permitir vivir en estos tiempos de una manera confiada y reposada en las promesas del Señor, sabiendo que quien puso su esperanza en el Señor jamás será avergonzado. Qué importante es entonces, hermano, en estos tiempos que nosotros podamos entender que el Señor sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y que Él sustenta todo por la palabra de su poder. Sustenta todo el universo, sustenta todo por la palabra de su poder. Y si usted está necesitado, necesitada de ese sustento, de ese que le sea infundido ese ánimo, esa fuerza, le invito, le desafío a que haga ese ejercicio espiritual, de buscar las promesas de Dios que se encuentran en la Biblia, que son específicas, que hablan acerca de su necesidad y que le dan la respuesta a su necesidad para que pueda afirmar su corazón y afirmar sus pensamientos en la palabra de Dios, y ella actuará en su vida poderosamente, produciendo en usted aquello de lo cual está esperando, para que su gozo le sea cumplido. Hermano querido y hermana querida, han habido hombres que a lo largo de la historia han entendido el poder que la palabra de Dios tiene. Es más, si ha estado orando y parecía como que su oración no llegaba ni al techo, necesitan más de no tanto hablar con Dios, sino oír más a Dios. Que les sea infundido mayor confianza para que en el momento en que vaya a orar, pueda orar con la seguridad, con la certeza de que Dios le está escuchando. Porque hay personas que en su necesidad y en su desespero van a la presencia de Dios, pero salen de la presencia de Dios como han entrado. Salen con la misma carga, salen con la misma angustia, salen con las mismas incertidumbres. ¿Por qué? Porque tanto más necesitan oír que hablar. Tanto más necesitan llenarse de la palabra de Dios que hablar. Por eso hay momentos en que en la presencia de Dios tenemos que permanecer callados, pero con los oídos abiertos para oír más a Dios, para que en el momento en que vayamos a proferir palabra, a hablar delante de Dios, podamos hablar con fundamento, con certeza, con seguridad, sabiendo de que si Dios lo dijo, Él no es hombre ni hijo de hombre para haber prometido algo y no cumplirlo. Sabiendo que el cielo, la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán sin haberse cumplido. Por eso si está yendo a la presencia de Dios, como tantas personas dicen, yo oro, pero no sucede nada. ¿Sabe por qué? Porque tanto más que hablar, necesitamos oír a veces.
Y esos son justamente los momentos en que necesitamos oír. Llenarnos más de la voz de Dios, llenarnos más de la palabra de Dios, para que cuando el momento vayamos a la presencia de Dios, podamos ir con esa seguridad que tenía el Señor Jesús. Cuando fue a la tumba de Lázaro para revivir a Lázaro, recuerda que dijo: Padre, no digo esto por causa de mí, sino por causa de los testigos. ¿Por qué? Porque yo sé que siempre tú me oyes. Él tenía una plena convicción de que iba a ir para revivirlo a Lázaro. Y pidió al Padre en oración que su oración fuera respondida. Pero ¿sabe por qué lo hizo? No por causa de él y su relación con Dios, sino por causa de los testigos. ¿Por qué? Porque él sabía, tenía la plena convicción de que Dios siempre lo oía. Entonces, hay una diferencia entre ir al Padre con la inseguridad, con la incertidumbre, con la duda, a ir en la plena convicción. ¿Por qué? Porque Él es galardonador de los que le buscan, y el que se acerca a Dios tiene que acercarse con la confianza de que existe Dios y que Él le oye. Así que le quiero desafiar a que tenga este ejercicio espiritual, y si tiene una necesidad y se ha abocado a orar y a orar y a orar por esa necesidad y no ha encontrado respuesta de parte de Dios, es porque Dios le quiere llevar a otra estatura espiritual y que quiere que en esa necesidad tanto más pueda descubrir las promesas que Él tiene para su vida y fundamentarse en las promesas de Dios, porque eso es como el que edificó su casa sobre la roca. Vio que Jesús hizo la comparación del insensato que edificó su casa sobre la arena y de aquel que cavó profundo hasta encontrar buenos cimientos y allí edificó su casa. Bueno, eso es edificar sobre la roca. Es hacer ese ejercicio de buscar y de fundamentar nuestra fe, nuestra confianza en las promesas de Dios, lo cuales son un fundamento firme para el creyente. Amén. Así que si no han tenido respuestas, oraciones, porque Dios lo quiere llevar, nos quiere llevar a nuestra estatura espiritual, y es en la cual nosotros fundamentamos nuestra vida de fe, nuestra vida de creencia en las promesas de Dios. Amén. Así que lo desafío, hermano querido, hermana querida, a tener este ejercicio espiritual, y en esa área de su necesidad, busque de las Escrituras, enumere las promesas de Dios, resáltelas, transcríbalas a un cuaderno de apuntes, recuérdelas, memorícelas, y va a ver que cuando vaya a la presencia de Dios va a ir en la plena seguridad, con total certeza de que Dios quiere responderle en cuanto a esa área, y va a hallar que su oración delante del Señor es completamente renovada. Oremos al Señor. Padre, hemos meditado en tu palabra y en el poder que ella tiene en la vida del cristiano, y cómo tú sustentas todas las cosas por tu palabra, y cómo han habido a lo largo de la historia hombres, Señor, que creyeron que con el solo hecho de que tú digas la palabra, ya el milagro ocurriría. Muchos hoy día están buscando milagros en su vida de familia, en su vida personal, pero no lo están obteniendo porque todavía no tomaron conciencia de tus promesas, no tomaron conocimiento de tus promesas. Por eso, Señor, hoy, más que mencionar nuestra necesidad, nos desafiamos, Señor, nos vemos desafiados a buscar las promesas, a buscar la palabra, a buscar donde tú, Señor, has hablado para nosotros en dirección a esa necesidad y cómo habrías de intervenir en nuestras vidas, para enumerarlo, para resaltarlo y para memorizarlo. Y creemos que cuando volvamos delante de tu presencia, volveremos, Señor, en una actitud renovada, en una actitud cambiada, Señor, con una mente renovada, transformada por tu palabra, Señor, y podremos ver el milagro acontecer. Lo creemos, Señor, creemos que tú quieres llevarnos a esa estatura espiritual, por lo que te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos amados, es mi deseo que esta enseñanza, esta meditación, le lleve a que pueda comprobar el que a veces es mucho más importante oír que
hablar. El Señor... Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,